Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Qué gusto saludarles. Boris Darmon aquí para compartir con ustedes esta mañana en nuestro programa Jesús, eres mi todo, de los sábados por la mañana. Qué gusto poder compartir el mensaje de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. El día de hoy, como todos los sábados, abrimos la palabra de Dios para que podamos escudriñar juntos. Hoy nos centraremos en el capítulo 20 y 21 de el libro de San Lucas. Capítulo 20, versículos 45 al 47 y el capítulo 21 del 1 al 4. Sería muy bonito que ustedes también puedan abrir sus Biblias en su hogar si nos siguen en Facebook o en nuestro programa de nuestro canal, Boris Darmon Canal, en YouTube. Están todos invitados a abrir la palabra de Dios. Hoy dice la palabra de Dios en el capítulo 20 del libro de San Lucas en el versículo 45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Si bien es cierto, el texto de hoy es un texto crítico, es un texto acusador, es un texto que pone el dedo en la llaga respecto a las actitudes de aquellos que, creyéndose santos, creyéndose correctos, creyéndose perfectos, creyéndose practicadores de la verdad, acusan, se burlan de los otros, de los que no están supuestamente en la línea que ellos dicen estar, que es la línea correcta. Siempre me he mofado de la gente que cree tener la verdad y que ellos se burlan o que atacan a los que por alguna razón no hacen lo que ellos hacen, supuestamente que están equivocados. Pero a estos les gusta la adulación, el reconocimiento, el que la gente le diga: yo estoy de acuerdo contigo, tú estás en lo correcto, eres lo máximo, etcétera, etcétera. Así eran en los días de Jesús los escribas y los fariseos. Andaban con ropas largas, símbolo de grandeza. Andaban vestidos de tal modo que eran llamativos y muchos de ellos hasta iban al templo y hacían alabanzas muy especiales, ¿no? Como correctos que eran para ser alabados. Se sentaban en las primeras sillas en las sinagogas. Estaban muy serviciales en la hora del culto, de la liturgia en el templo. Eran muy interesantes, ¿no? Eran llamativos. Se creían eh, la élite privilegiada del así llamado pueblo de Dios. Les gustaba estar en las sinagogas cada vez que había un evento especial, ¿no? Cantos, alabanzas, danzas. Ahí estaban ellos, ¿no? Para ser llamados los adoradores correctos. Hoy en día son muy parecidos. Conozco algunos hipócritas que hacen lo mismo y dicen estar en lo correcto y que según ellos han entendido mejor el mensaje de Jesucristo y ahora son muy, muy, muy permisivos, muy amados por los que a los que ellos aceptan dentro de su tipo de adoración o tipo de culto. La palabra de Dios dice que estos son hipócritas, devoradores de las viudas, devoradores de los desventajados, de los que, aún no teniendo la luz que estos tienen, son criticados, son vitupendiados por las redes, son
se burlan, se mofan de aquellos que supuestamente no son como ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba hablando de la parábola del fariseo y del publicano? Así, estos sinvergüenzas, supuestamente cristianos, se burlan de los que supuestamente no estamos en la línea de ellos. Nos acusan de ser personas que o somos muy fanáticos o somos muy principistas y que no entendemos que el Evangelio llega a todos y que hay que aceptar a todos por igual y que tenemos que ser parte de ese movimiento que acepta a todas las personas como son, ¿no es cierto? Hipócritas. La palabra de Dios dice que la adoración tiene que ver con esa intención que llevamos en el corazón cuando nosotros queremos adorar al Creador. Cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios en nuestra actitud litúrgica, porque es la obra de Dios la que hacemos en respuesta a su misericordia, a su amor, es importante que llevemos consigo conscientemente desde la razón, no desde los sentimientos. No es que si lo siento, no lo siento, si me cae bien, si me siento bien, si recibo o no recibo. Engañoso es el corazón. Ya lo sabemos. Aquellos que dicen que la adoración se basa en el sentimiento están haciendo la obra de Satanás, porque Satanás a eso le gusta, que cree que la adoración es solamente sentir. Bueno, en la experiencia de Jesús podemos encontrar algunas respuestas a esta disyuntiva que normalmente se sucede en el pensamiento humano, especialmente de los cristianos de este tiempo. En la experiencia de Jesús encontramos a Jesús en el templo, sentado a la hora de las ofrendas, que también era un acto de adoración, que era un acto de llevar consigo dentro de sí, por un acto de conciencia y de razón, la dádiva que Dios pedía para el sostenimiento de su pueblo, del sacerdocio. Y en el capítulo 21 del libro de Lucas se registra que levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, o de lo que les sobra. Mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Si yo les contara cuántos hoy en día se enorgullecen de tener un trabajo, de tener ingresos económicos y dar buenas ofrendas, pero lo hacen como un acto de satisfacción personal, para satisfacer su propio orgullo. Muchos de ellos reciben dinero por el éxito de sus buenas relaciones. Tienen ingresos económicos suculentos, tanto así que no necesitan de nada. Son totalmente suficientes en su economía, pero no son capaces de poder llevar una ofrenda de corazón al templo de Dios. Lo hacen simplemente como un acto de orgullo, un acto de avaricia personal. Yo doy, yo tengo, yo sé, yo soy el que doy. Yo sí cumplo. Yo soy el fariseo. Yo no soy como estos otros que están metidos en otras cosas. Yo soy correcto. Y eso es lo que justamente destroza, destruye el corazón de Dios, porque si mi pueblo se humillare, dice la palabra de Dios, yo oiré sus ruegos, yo oiré su oración,
Aceptaré su adoración si mi pueblo se humillara. ¿Y qué es humillarse? Humillarse no es tener un acto así como de pobreza, no. Humillarse es reconocer que todo lo que tengo depende, es de Dios. Estos ricos daban de lo que les sobraba porque ellos creían que todo lo que tenían no era otra cosa más que fruto de su propio esfuerzo. Felicito a las personas que tienen éxito económicamente. Felicito a las personas que van al templo y dan buenas ofrendas. Pero aquellos que dan de corazón, a conciencia, aquellos que saben que el centavo o el millón que tienen es solo fruto de la bendición de Dios y no de la estafa, de la avaricia, de la amargura que producen sus negocios a otras personas, porque se aprovechan de las circunstancias y sus negociaciones son turbias, fraudulentas, y éstas son llevadas al templo como fruto de su corrupta manera de actuar. Dios, en su misericordia, le permite venir al templo, le permite traer ofrendas, le permite todo lo que él quiere hacer. Pero cuidado, que Dios no acepta esa adoración como un acto consciente. Puede que tu sentimiento de satisfacción sea suficiente para decir, yo sí cumplo, yo sí hago lo que Dios me pide, pero solamente es un acto de sentimiento, de emoción, no de dependencia, de humillación, como el caso de la viuda. Esta pobre viuda dio más que los ricos. ¿Por qué más si los ricos daban más en cantidad numérica? Porque esta mujer daba todo lo que tenía. No dejó de dar a Dios con esas ofrendas simples, su corazón, su fe, su creencia, su dependencia plena de aquel dador y sustentador de la vida. Una adoración que reconoce a Dios como el creador, como el sustentador, es una adoración real. No es una adoración hipócrita. No es una adoración rutinaria. Muchos van al templo para simplemente hacer lo que se les pide en un programa y no necesariamente van a adorar. Y ese acto rutinario lo único que hace es simplemente desvirtuar la razón por la cual se hizo o se hace un tipo de actividad como esta en un templo, en una iglesia. Es muy importante que consideremos muy seriamente el por qué nosotros vamos al templo, el por qué vamos a cantar, a orar, a reunirnos, a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta del por qué, porque si no hay un por qué, y ese por qué no es para dar reconocimiento al Creador, entonces estaremos perdidos. Hay una ocasión en la que Saúl, al ver que no llegaba el profeta, él levantó sacrificio delante de Dios e hizo el holocausto sin tener el permiso de Dios. Porque sus sentimientos lo dominaron, su sentido de orgullo, de autovaloración sobrepasaba el reconocimiento de ser una criatura de Dios, dependiente de Él, y no tomarse en sus manos aquello que no le corresponde. Un acto de orgullo, una adoración orgullosa, una adoración autosuficiente no es suficiente para Dios para ser aceptos. Por eso dice, si mi pueblo se humillara, yo escucharé su ruego, atenderé su pedido. Esta mujer dio de su pobreza todo lo que tenía. Me hace recordar a la viuda de Sarepta cuando el profeta Elías le dice, dame a mí primero y después para ti y para tu hijo. Y solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite para comer ese día y después dejarse morir. Pero dio a Dios.
el primer lugar, dándole de comer al profeta. En segundo lugar, dio su fe puesta en el Dios creador como una garantía de que lo que ella creía era verdad, que Dios le sustentaría, que Dios le daría el sustento después aún de haberse acabado todo lo que tenía. Las provisiones que tenían eran las últimas, no había más. Y aún así, ella le dio al profeta y luego fue a la vasija y encontró más harina, más aceite. Y no faltó hasta cuando volvió o se terminó la sequía, volvió la lluvia. Es importante saber qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para poder darle adoración a Dios. No como un acto de sentimiento, sino como un acto consciente, racional. Nuestro culto es racional, dice el apóstol, porque Dios quiere eso, que seamos conscientes y que vayamos a Él con un corazón limpio, y limpio en el sentido no purificado, sino porque Él nos va a purificar, pero sí limpio en nuestras intenciones. Yo siempre leo el capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, yo los volveré como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, yo los haré blanca lana. Una adoración sincera es una adoración no rutinaria, no es falsa, no es hipócrita. Por más razón que quieras tener, por más argumentos que digas tener, que tu adoración es una adoración que tú sientes, que el Espíritu entra en tu corazón y te sientes abrumado. Hipocresías que destruyen la presencia de Dios o la intención de que Dios quiera morar en tu corazón. Limita a Dios, tu orgullo, tu autosuficiencia. Dios quiere un corazón sencillo y humilde que lo adore, porque esos son los que van a ser escuchados delante de Dios. No permitas que la rutina, no permitas que la, el cumplido se convierta en la razón de tu adoración. Haz que el Espíritu de Dios conmueva tu corazón, tu conciencia, traiga a tu mente la razón para poder hacer de tu adoración una adoración sincera, que rompiendo esos limitantes humanos puedan llegar al trono de Dios por la fe, en una adoración sincera, plena, dependiente de nuestro Dios. Yo deseo que Dios te bendiga en esta mañana. Y ojalá que este mensaje pueda calar hondo en tu mente y puedas compartirlo con otros. Que Dios te ayude y me ayude a mí también para ser fieles en nuestra intencionalidad cuando vayamos a adorar a nuestro Dios y Creador. Vamos a hacer una oración. Padre amado que estás en los cielos, que este corto mensaje pueda llegar al corazón de nuestros amigos y poder pedir de ti la unción de tu Espíritu para limpiar nuestra intencionalidad del orgullo y el egoísmo y volvernos sinceros adoradores delante de ti. Encomendamos nuestras vidas y este mensaje en tus manos por los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Como siempre, un amigo todos los sábados. Un amigo de ustedes, Dr. Boris Darmont. Búscanos en Facebook como Boris Darmont. Búscanos también en Instagram como Boris Darmon o Boris Darmon canal en nuestro canal de YouTube. Un feliz sábado para todos.